Los 7 pecados capitales son una clasificación de vicios, basada en enseñanzas bíblicas, considera como raíz de otros pecados y desórdenes morales. Aunque no están listados explícitamente como 7 pecados capitales en la Biblia, su fundamento se encuentra en varios pasajes de las Escrituras. Estos pecados son llamados capitales, porque son la fuente de otros pecados y desórdenes en la vida espiritual. A continuación, te explico cuáles son, su base bíblica y cómo combatirlos para vivir una vida más cercana a Dios. 1. Soberbia, orgullo. La soberbia es un exceso de autoestima, arrogancia y deseo de ser superior a los demás. Es considerado el peor de los pecados capitales porque lleva a la persona a ponerse por encima de Dios y de los demás. Base bíblica. Proverbios 16:18 dice: el orgullo precede a la destrucción, la altivez del espíritu, a la caída. Además, en Santiago 4:6 se afirma: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo combatirlo o practicar la humildad, reconociendo que todo lo bueno que tenemos viene de Dios? O aprender a servir a los demás sin buscar reconocimiento, o reflexionar sobre la vida de Jesús, quien siendo Dios, se humilló hasta la cruz. 2. Avaricia, codicia. La avaricia es el deseo desmedido de riquezas y posesiones materiales, llevando a la persona a valorar más los bienes terrenales que los espirituales. Base bíblica. Lucas 12:15 advierte: tengan cuidado y guárdense de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Además, en 1 Timoteo 6:10 se dice: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Cómo combatirlo o cultivar el desapego material, recordando que las posesiones son temporales? O practicar la generosidad, compartiendo con los necesitados, o valorar más las riquezas espirituales, como la fe, la esperanza y la caridad. 3. Lujuria, deseo sexual desordenado. La lujuria es la búsqueda descontrolada del placer sexual fuera del plan de Dios, que es el amor en el matrimonio. Base bíblica. Mateo 5:28 enseña: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Además, en 1 Corintios 6:18 se dice: huyan de la inmoralidad sexual. ¿Cómo combatirlo o practicar la pureza de corazón, evitando pensamientos y acciones impuros? O fortalecer la castidad a través de la oración y los sacramentos. O evitar ocasiones de pecado, como el consumo de contenido inapropiado. 4. Ira, enojo descontrolado. La ira es un sentimiento intenso de enojo que puede llevar a la violencia, el resentimiento o la venganza. Base bíblica. Efesios 4:26-27 dice: si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Además, en Proverbios 15:1 se afirma: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Cómo combatirlo o aprender a perdonar, siguiendo el ejemplo de Jesús? O practicar la paciencia y el autocontrol. O buscar la paz interior a través de la oración y la meditación. 5. Gula, exceso en la comida o bebida. La gula es el consumo desmedido de alimentos o bebidas, más allá de lo necesario para vivir. Base bíblica. Proverbios 23:20-21 advierte: no te juntes con los que beben mucho vino ni con los que se atracan de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán. ¿Cómo combatirlo o practicar la moderación en el consumo de alimentos y bebidas? O valorar los alimentos como un don de Dios, usándolos con gratitud y responsabilidad. O ayunar como forma de disciplina espiritual. 6. Envidia, celos. La envidia es la tristeza o resentimiento por el bien ajeno y el deseo de poseerlo. Base bíblica. Santiago 3:16 dice: porque donde hay envidias y ambiciones egoístas, allí hay confusión y toda clase de males. ¿Cómo combatirlo o aprender a alegrarse por los logros y bendiciones de los demás? O cultivar la gratitud, reconociendo las bendiciones propias.
O practicar la caridad, deseando el bien para los demás. 7. Pereza, asidia o desidia. La pereza es la negligencia o falta de esfuerzo en las responsabilidades espirituales y cotidianas. Base bíblica. Proverbios 6, 9 a 11 dice, perezoso, ¿hasta cuándo seguirás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cómo combatirlo? Establecer metas claras y ser diligente en el trabajo y la oración. Buscar la motivación en el servicio a Dios y al prójimo. Practicar la disciplina y el orden en la vida diaria. Consejos generales para combatir los pecados capitales. 1. Oración y sacramentos. La oración constante y la recepción de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, fortalecen el alma contra el pecado. 2. Vigilancia. Estar atentos a las tentaciones y evitar las ocasiones de pecado. 3. Virtudes opuestas. Practicar las virtudes opuestas a cada pecado. Humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia. 4. Comunidad. Rodearse de personas que inspiren a vivir una vida virtuosa. 5. Reflexión bíblica. Meditar en las Escrituras para encontrar guía y fortaleza espiritual. Estos pecados capitales son una invitación a crecer en la vida espiritual y a acercarnos más a Dios. Combatirlos no solo nos libera de las cadenas del pecado, sino que también nos ayuda a vivir una vida plena y en armonía con el plan de Dios. Es un camino hacia la santidad.